Camino a Roma. Fray Samuel, después de todo aquello que pasó, se despidió de sus amigos con una misa solemne en la pequeña capilla de la ermita. Se resintió, había sido insuficiente para contener a las docenas personas que acudieron a desearle suerte. Un grupo distinguido, sus hermanos de San Valero, encabezados por el rojizo sacristán, entonaron hermosos cantos mientras el padre abad se preguntaba si había obrado correctamente al alejar a San Valero y al más sabio de sus monjes. Fraiper y Alaric franquearon en primera fila al señor de Alafaria, quien debía la salud del fray Samuel y las curas bimestrales que recibiría en estos 6 meses transcurridos desde que comenzara la curación. El alaférico estuvo siempre al lado de Martinico. Alisada no pudo encontrar lugar en la capilla y escuchó la misa bajo un pasillo anexo, apagada a un joven campesino con quien se ha unido el matrimonio. Su desvanecimiento en la torre del castillo no hubo mayores consecuencias, al contrario de lo ocurrido a Buffon, que desde entonces suma a la desgracia de poder tener tanto a su jefe como un empleo que te paga segura, al parecer de un extraño tic nervioso que le hacía saltar de continuo. Una magnífica carreta se encontraba esperando a las afueras, cargada con las cajas y baúles de don Gondolín y el padre abad. Habían regalado a fray Samuel para el transporte de su equipaje. No es poco, pues Fraiper se ha encargado de llevarlo a todos los instrumentos científicos y útiles, incluidos 4 hermosos libros que encontró en la mano y provisiones de toda clase. El camino a Roma es largo e incierto, aunque lleno de promesas. Clariot brilla por su ausencia. Samuel lo esperaba hacía 2 meses. Desde entonces no se sabe nada de él. Durante toda la misa ha contemplado los rostros de todos los reunidos con la esperanza de verlo aparecer. En vano. Después de la misa, de una larga despedida que le dan sus amigos, fray Samuel quisiera apartar de pensamiento al mozárabe. No es fácil, con la idea de que el jovenzuelo iría con él al nuevo contento. Cambió sus planes de quedarse tranquilamente en la antigua Zaragoza por una incierta aventura en Roma, que en sus caminos hiciera estremecer. Si ahora mismo, cuando la carreta se pone en marcha y sus amigos le despiden con voces, no llega Clariot, seguiría la carreta el camino el Ebro para descansar un día en la ciudad que fundara el César Augusto. De otra manera, no resulta ser en balde esperar al muchacho. Alaric condujo una carreta una jornada entera hasta que pasaron por el castillo de Alafaría. Acompañaron a fray Samuel un poco más allá, hasta que el día siguiente se fue y llegaron las sombras con su luna grande. Pasaron a un lado de la noche y al día siguiente Alaric entregó sus riendas a fray Samuel. Se dieron un fuerte abrazo y prometieron escribirse con frecuencia. Fraiper en su borrico a la cabeza con el contingente del señor de Alafaría no pudo ocultar su tristeza, mas tuvo ánimos para en su despedida bromear con Samuel acerca del vino
farraginoso que le había conseguido para sus trabajos. La mención trajo a la memoria la última reunión de estudio que estuvieron ellos poco después de que se levantara de la cama el señor Alafaría, que se instalara en un castillo. Esa reunión duró 7 días y en esa llegaron en una asombrosa conclusión. Los rayos de tempestad eran la misma naturaleza que las chispas eléctricas que se producían al frotar el torso y de ámbar con un paño de celda, de alguna manera similar a sus experimentos con la botella. Las nubes se cargaban de la ausencia eléctrica y hasta aquí llegaba en su entendimiento real de las cosas. Fraipe regresaba de continuo al estudio del Éxodo para encontrar la clave primordial a su idea de que aquellas manifestaciones eran una obra mística de alquimia espiritual que se incitaba en la Biblia. Fray Samuel seguía pensando en qué esencia de las casas de las casas, el ínfimo ladrillo de la materia era sustancia eléctrica y trataba de explicarse por sus propiedades. Alaric seguía probando las fuerzas contenidas dentro de la botella eléctrica y soñaba con encontrar la manera de educar esa fuerza y hacerla más amable, dúctil y obediente. Clariot había sido invitado a la reunión y estuvo presente escuchando las discusiones boquiabierto, asombrado e inquieto, casi sin pronunciar palabra. Sin embargo, el mozavare no solo tenía una memoria extraordinaria que le permitiera acordar con facilidad lo esencial de un discurso retórico, sino una aguda inteligencia que lo hizo tomar una determinación al final de los 7 días. Ya me quedo a tu lado, Fray Samuel, dijo, y desde ese momento no se movió de la ermita de la Veracruz, fungiendo como oyente, alumno y secretario y amigo de Fray Samuel. El mozavare tenía una predicción natural hacia el estudio de las ciencias tan enorme como si el mismo Alaric, solo que Clariot poseía un talento raro y genial que en nada se parecía a la inteligencia extraordinaria de Alaric, tan ordenada y serena, sin otra guía que la vida montaraz. Clariot iba a devenir en un guerrillo formidable, pero en manos de su primo Alberto, por ejemplo, en algo mejor, ese talento podría encauzarse hacia el regreso de la ciencia. Como en ese tiempo el señor de Alafaría había recobrado la salud de hierro y caracterizaba a Fray Samuel, empezó a hacer sus planes de partida. Cambió la Zaragoza por la Italia. El talento chispeante por su alumno requería el genio de un maestro con no menor talento. Alberto era un sabio maestro que relojaría alquimia, filosofía y de tantas ramas del saber que no le conocía como un maestro universal. Pasaron así 3 meses y un día de mozavare, decidido ir a ver al molcade Siripo de Famagosía. Dijo que regresaría en 15 o en 20 días, pero pasaron 2 meses sin que tuviera noticias suyas, en caso de que no podía retratarse la partida de Fray Samuel. En esos días, el señor Alafaría, a instancias de Alaric, envió un mensajero a Siripo, Samagosía,
Preguntando por el mozárabe, el almocadén se hallaba lejos haciendo un servicio de armas para Jaime el Conquistador, y en cuanto a Clariot, no sabían nada del que se hacía algunos meses, cuando regresó de su conocida aventura de la torre eléctrica a la feria. En esa ocasión, Clariot se había presentado en el campamento almogávar justo en el momento en el que a su vez regresaba la victoriosa partida del almocadén Siripo de Famagosía. Los guerrerillos habían batido exitosamente a las tropas sarracenas que incursionaban en territorio cristiano, la cual no era ninguna sorpresa para nadie, sino algo rutinario, excepto porque la compañía se había extendido más tiempo de lo previsto. En cambio, la historia en la que llegó el novato Clariot causó admiración y regocijo a todo el campamento. El mozárabe la cantó 10 o 20 veces, porque muchos se la pidieron, como todos los detalles reales, incluido el engaño de que había sido objeto por parte de Alaric y Freyper, y el mundo en el que había caído ante el bastón de fraile, pero llamándola de tantos adornos que parecía la historia de un caballero andante y no de la de un muchacho de 16 años. El almocadén sintió un profundo alivio ante el curso que había tomado en el caso de su prisionero, ya que estaba arrepentido de haber hecho un tanto con el Siria Apeles. Nunca más pondría la fuerza de su brazo, se prometió al servicio de cualquier canalla. Lo había pensado mucho en un momento en lo que platicó con Clariot. El mozárabe lanzó una idea audaz. ¿Por qué no poner la espalda al servicio al joven? La espada al servicio del rey. La verdad de que los caballeros de Almogávares luchan y mueren bajo la bandera de las franjas. Sin embargo, no participan en las grandes batallas, ni toman los grandes botines, ni pelean al lado del rey. No es mala idea, pero y la libertad que gozan los guerrerillos montañeses, su modo independiente de vida, donde querían estos si se la ponen al servicio de un señor natural. Clarion no tenía una respuesta. Siripo de Famagosía tenía que encontrarla por sí mismo a solas, porque el novato mozárabe tenía planeado regresar al lado de Fray Samuel, Alaric y el fraile Gordinflón del borrico. No sabía bien a qué regresaba, simplemente se sentía atraído a ellos, tal como una pelusilla de lana lo es con una barrita de ámbar electrificada por el frotamiento. En efecto, pocos días después, Clariot se hizo presente en la ermita de la Veracruz. Samuel le propuso seguir las enseñanzas de Freyper al lado de Alaric. En principio, esta idea le entusiasmó. Cuando le dio la reunión para cuidar a los fenómenos eléctricos de la torre, Clariot comprendió que no debía apartarse del Fray Samuel. Se lo dijo, le pidió que lo llevara con él. Samuel estudió mucho el caso. La vida conventual quizá tampoco se había hecho para Clariot, pero ¿dónde más podía dedicarse a estudiar las ciencias como para su deseo? Aceptó finalmente llegarlo consigo, pero no a Zaragoza, sino a Roma, como lo hemos indicado. 2 meses antes de la partida, Clariot regresó al campamento.
Almogávar a saludar a sus amigos y verlos quizá por última vez. En el momento de la aparición del mozárabe, Siripo de Famagosía encontró la respuesta que se planteara meses atrás. No era esto una cualidad, porque aunque lo parezca, una pregunta difícil que uno se hace queda huyendo en el interior del cerebro mucho tiempo. Tal vez nuestra mente encontrará la respuesta en pocos días o en semanas. Esto requiere, para salir a la superficie del mar, de pensamientos de ondas disparador relacionado con el momento de la pregunta. Clariot para el almocade, quien no se le podía explicar de esta manera, sino más bien como algo providencial. Por ello, aunque tenía una consciente confianza en él, y porque no había nadie entre guerrerillos de su educación y arte de hablar, pidió al joven hallar un mensaje a nombre de Siripo de Famagosía Almocadén, de una numerosa tropa guerrerilla. Al principio, al propio rey de Aragón, don Jaime el Conquistador, ofrecía un ejército independiente, libre, sin costo alguno para la corona, por lo que, por lo, por lo que los bravos guerrerillos de los montes de Aragón, a cambio de que sus opiniones fueran consideradas cabalgada real de lo que quería decir en el botín conseguido por propios méritos. Sería interesante para ellos sin que tuvieran que apartar nada por ningún concepto, ni siquiera el quinto para el rey, según costumbre. Clariot aceptó de mil amores la misión e hizo acompañar a la corte por dos viejos amigos suyos, a quienes le tenía mucha estima, Filipo y Galión, hombres de más de 50 años de edad. El rey escuchó consideraderas al mensajero. Él tenía noticias de la bravura y habilidad de los almogávares, pero lo solicitado era mucho pedir y pudo suscitar el enojo del joven rey. Si no es por la habilidad retórica de Clariot, que fue un respetuoso al explicar que el rey no podía sentirse descontento ni defraudado, aunque no percibiese nada del botín, porque aquellos pensaban dar más gloria y lustre a la corona de Aragón, con 100 o más victorias para su causa, hasta expulsar a los saracenos hacia los ardientes desiertos de África. En la corte hubo risas ante la facha y la propuesta de los montañeses, dos viejos y un niño, además porque no se enviaron los hombres hechos y derechos, no los había en los montes. Sin embargo, el rey Aragón pensaba distinto. Era un bastante joven, apenas frisaba de los 20 años, y dio un tanto cordial a los mensajeros de los legendarios almogávares, de quienes con tanta emoción había oído referir sus hallanzas. Imaginó a los dos viejos como protagonistas hace años de las historias fantásticas que le contara escuchar de niño, e igualmente imaginó al jovencillo como protagonista de las
hazañas guerrilleras de las que no iría a hablar dentro de 5 o 10 años más. Samuel tuvo la gran vida. Su última residencia fue el reino de Flandes, no lejos de la villa de Lady Clariot. Con el paso del tiempo pasó a ser uno de los alumnos preferidos del Maestro Universal y el verdadero constructor del hombre mecánico que se atribuye a Alberto. A Alaric le tocó su turno de ser un señor. Su favor, hay que decir que jamás apretó el sujo de los vasallos, sino que se preocupó por el bienestar de la gente, como solo en Aragón podía ocurrir. A esa época siguió adecuándose en las ciencias y llegó a descubrir un libro de historias imaginarias. Ripper fue receptor de los 7 hijos de un antiguo discípulo y durante mucho tiempo se le vio jugando de esa manera nueva y curiosa que tenía él para de enseñar. El Almogávar, Gilberto Rendón Ortiz.